Ya. A ver, es el archivo último que me enviaron por WhatsApp, ¿no es cierto? Ya le coloqué ahí, ve. Aquí antes de pasar, justo estaba revisando información de la parte de lo que es Arduino. Información de Arduino hay cualquier cantidad, ¿no? Toda la historia, todas las gamas de Arduino que hay y todo lo demás. Pero lo que me llamó la atención era esta figura que es más o menos lo que les decía el despiece, ¿no? Antes de empezar con el capítulo. Miren, aquí está algo similar a lo que se quería plantear. Entonces está la tarjeta Arduino, la RAM, esta se conecta con los motores. Aquí, este es el esquema de una impresora 3D. Miren, el esquema de una impresora 3D. ¿Qué partes nomás consta de una impresora 3D? Allá de esta tarjeta, las RAMs 1.4, del Arduino Mega, el Pololu, que ya entiendo que es el manejador del motor, el motor, el termistor, el final de carrera, la pantalla, la cama caliente y la, ¿qué sería? El cabezal, el de calor. Mire, ese era el esquema de lo que les hablaba del trabajo de ustedes, o sea, las partes que se componen. Y a continuación hablaban de cada una de estas partes, tal cual con el mismo nombre. Entonces, me llamó la atención esta imagen, sí, porque era exactamente lo que se andaba buscando, ¿no? Para el trabajo. Ok, vamos a abrir entonces el archivo, el lado A y el lado B. Es el mismo archivo que ustedes me enviaron, ¿no? Dejémoslo en 70. Ya. A ver, la parte de los objetivos específicos, eso ya habíamos visto. En el lado izquierdo vamos a poner el marco teórico. Ya. Y aquí en el lado derecho vamos a continuar revisando eso. Propuesta tecnológica. Método de detección de fallos no utilizado. El tiempo se presentan los distintos tipos de tuberías en donde se presentan la mayoría de fallos. Si considera útil cuando bien. Para acceder a las condiciones óptimas de operación del robot a ser implementado, se propone utilizar una tubería igual a la que presenta mayor número de fallos, y como el fallo más frecuente en función de los resultados obtenidos en el punto anterior. Adicionalmente, se proponen las siguientes condiciones para que el robot realice su trabajo de una manera óptima. Grado de inclinación de la tubería no mayor respecto al horizontal. Interior de la tubería con porcentaje de sedimentos no mayor al 0.8% máximo. Interior de la tubería sin agua. Interior de la tubería sin obstrucciones. Tubería recta sin accesorios, es decir, que siempre exista de por medio codos o test. Propuesta para determinar las especificaciones técnicas de los equipos de accesorios a ser utilizados. Para determinar las especificaciones técnicas de los equipos de accesorios que formarán parte del robot a ser implementado, se propone primeramente dividir el robot en hardware y software. Para el hardware a utilizar en el robot se propone el siguiente esquema de implementación como se detalla en la figura 29. Esquema general de implementación. Ya, robot, joystick, eso. Ya,
Para el hardware se propone lo siguiente: 3.1, placa de desarrollo Arduino. La placa de desarrollo Arduino que esta tiene que cambiarle, ¿no? Es tercera persona del impersonal. Entonces aquí la placa Arduino, la placa de desarrollo Arduino que se propone o que se ha propuesto, no nos hemos, porque nos es nosotros, y eso es no es tercera persona del impersonal, ¿sí? No sé si me están escuchando, me confirman por favor. Sí. Ya, entonces ahí le pongo en amarillo, ¿no? El tiempo de la pronunciación. La placa de desarrollo Arduino que... ¿Perdón? Sí, todo el texto es en tercera persona impersonal. Sí, entonces aquí tiene que ser que se ha propuesto o que se propone, como ustedes quieran. Y como estaba acá arriba, ¿no? Que formarán parte del robot se propone, por ejemplo aquí miren, está se propone, está bien, primeramente dividir, acá parece óptimas de operación a ser implementado, se propone, eso está bien. Sí, entonces ya les detecto esto, no quiere decir que sea el único fallo, no, tienen que leer el documento y donde tengan este fallo tienen que corregirlo. Si de pronto vayan a corregirle solo lo que le pongo en amarillo y ustedes van a pensar que el resto ya está bien. No, ahorita detecto un fallo, búsquenle ese mismo fallo en el resto del documento. Ese debería ser el trabajo, ¿no? Que quedaría pendiente. Entonces la placa de desarrollo Arduino que se propone utilizar para este proyecto es la placa Arduino Nano, porque ofrece diversas características convenientes para este proyecto, principalmente el tamaño y funcionalidad respecto a otros circuitos como el Arduino Uno, que es una de las más utilizadas en el mercado. Como se lo puede observar en la tabla 1 del marco teórico de este trabajo, por tal razón es la elección más adecuada para implementar el robot, ya que permite tener flexibilidad en el diseño en un reducido espacio, que es una característica fundamental en la implementación de este robot, que le permitirá operar en el interior de tuberías de 200 milímetros en adelante. Ya. Módulos compatibles con la placa Arduino Nano. Ya, por ejemplo, a esto iba el 331 debe estar aquí en el esquema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el 331? A ver, déjenme, voy a ponerle en grande un momento. Ah, le pusieron directamente Arduino Nano. Bueno, vamos a ver qué pusieron aquí. Para estructurar el robot se propone utilizar módulos compatibles con la placa Arduino Nano acordes con las funciones requeridas. Módulo driver para motores TB6612F. El módulo permite controlar el sentido de giro y velocidad mediante señales TTL que se pueden obtener de microcontroladores y tarjetas de desarrollo como Arduino, Raspberry Pi y Launchpads de Texas Instruments. Posee dos puentes H y A. A ver, aquí hay una situación. Aquí me están describiendo lo que es el motor driver, ¿no es cierto? La descripción de este de aquí. En el marco teórico debe estar todo lo del Arduino, tarjetas compatibles y todo lo demás. Aquí solamente deben mencionar que seleccionan a este porque dentro de sus características es compatible con el Arduino Nano, que es lo que ustedes ya escogieron anteriormente, ¿no es cierto? Arriba en el primer punto ya están seleccionando el Arduino Nano. Entonces acá todos los módulos solamente pondrán: para el manejo del motor se ocupa la tarjeta tal porque es compatible con el Arduino Nano. Ya no tienen que especificar más. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra tarjeta tienen?
el módulo joystick XY. Ese entiendo que es otro, ¿no es cierto? Otra tarjeta. Para indicar la dirección del robot, se propone utilizar el módulo joystick XY que se puede observar en la figura 30. Módulo de joystick XY es un sensor. Ya todo lo que diga es un sensor. Todo lo que ustedes están definiendo o poniendo, eso es teoría. Eso debería estar acá. Y acá veo módulos adicionales compatibles con placas Arduinos. Eso, tipos de módulos de placas Arduinos. Aquí está módulo de baterías, módulos GPS, módulo de energía, módulo relay, módulo de comunicaciones. ¿Y dónde están las tarjetas que están seleccionando aquí? ¿Dónde está el módulo driver para motores? Que también es una tarjeta que dicen que es compatible para Arduino. Es que hablamos de forma general en el marco teórico, de los módulos que vamos a implementar. Y acá, en el capítulo 3 ya lo definimos, pensé que era así, ¿no? En el capítulo 3, más lo que tienen es que justificar el por qué ustedes seleccionaron esta tarjeta de toditas las que están en el marco teórico. O sea, aquí en el marco teórico tiene que estar este módulo driver. Y aquí, por ejemplo, no le veo. Solamente está el módulo de baterías, módulo GPS, módulos de energía, módulos relay y módulos de comunicación. ¿Sí? Entonces, aquí yo no veo este módulo driver que están mencionando acá. Entonces, aquí en esta tabla 2, aquí les faltaría ese. Acá lo único que hacen es, no sé si es el único módulo driver que hay en Arduino, o hay varios tipos de módulos driver. Hay muchos. Este es un puente H, más hay muchos puentes H. Ya, entonces este es un puente H, los otros pueden ser, yo que sé, con alguna otra tecnología. Ya, entonces esos deben estar mencionados acá en el marco teórico. Sí, de manera general, o sea, con la descripción mínima que se requiere, ¿no? Como están poniendo aquí la función, permite el funcionamiento cotidiano. A ver, voy a abrirles este documento. Dice, permite el funcionamiento continuo de estas tarjetas con una batería cuando la energía de la red eléctrica se corta. Módulos de baterías. Módulo GPS, permite agregarle a tus proyectos conectividad 3G, GPS, micro SD para efectos, listo. Una descripción así pequeña, ahí debería ir el módulo driver. Sí, módulo driver permite controlar el sentido de giro y velocidad del motor mediante señales TTL. Ya, entonces está el modelo. Entonces, Perdón. en el capítulo 3 solo colocamos solo el módulo que vamos a utilizar y que es compatible con el Arduino Nano, nada más. Claro, nada de reseñas. No, esas características tienen que estar acá en el marco teórico. Sí, por ejemplo, aquí usted tiene módulos de baterías, módulo GPS, módulo de energía, pero aquí en ninguna parte del proyecto usted utiliza un módulo GPS, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no forma parte del alcance, no forma parte de cumplir con sus objetivos. Entonces no le ocupa el módulo GPS, pero de manera general, en el marco teórico, porque acuérdense que el marco teórico es la parte general de lo que tiene referencia a su proyecto que está usted realizando. Entonces, de manera general, si yo quisiera a este robot monitorearle vía GPS, o me nace otra idea, ¿no? Me dice, ya tengo el robot. Si quieren, yo puedo hacerle un monitoreo, por si acaso yo le mande, se me pierda el cable guía y se va el robot en la tubería. Yo le puedo hacer un seguimiento con el GPS que puede incorporarlo para ver en el computador en qué parte está. ¿Sí? Entonces, sí se da cuenta que para eso es el marco teórico. Le brinda toda la generalidad, todo el abanico de posibilidades. Ya, pero como no es alcance de su proyecto hacer un seguimiento del robot, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a poner el módulo GPS? Pero como sí tiene que manejar ruedas, entonces sí me conviene utilizar el módulo driver para motores. Entonces ese sí le coloco y le pongo acá.
Sí, es más o menos como... Entonces, Sí, dígame. no, bueno, entonces ya tengo entendido. O sea, aquí yo coloqué todos los módulos que vamos a utilizar. El módulo Jocelyn y también el módulo inalámbrica. Entonces, todo se lo paso al marco teórico. Sí, en el marco teórico tiene que estar toda la parte de lo que existe, todo el abanico posible, con una pequeña descripción, ¿no? Si es que usted quiere algo más específico, puede ponerle, pero obviamente se le va a hacer más grande el trabajo de titulación, pero si es que quiere, podría ponerlo. Nadie le dice que no sea más minucioso. Por ejemplo, módulos de baterías. Está indicando la función, pero aquí le faltaría cuántos tipos de módulos hay. Entonces, de pronto acá yo me hago otra columna indicando hay el modelo AX1, hay el modelo AX2, hay el modelo AX3, ¿sí? Y hasta ahí llego. De acá, del módulo GPS, existe el GPS1, el GPS2, el GPS3. Acá en el módulo driver, hay el TB6612FNG, hay el TB6624FNG, hay el TB6648FNG. Sí, y usted le pone, de tal manera que yo acá en el proyecto, en mi propuesta, yo ya selecciono con nombre y apellido el TB6612FGN, FNG, perdón, porque ese es el que me brinda las condiciones que yo necesito para cumplir con mis objetivos. Para manejar el motor que seleccioné, porque es compatible con el Arduino Nano, con todas las justificaciones. La justificación es lo que usted tiene que poner aquí en el marco teórico. Nada de definiciones. Aquí el momento que usted dice es un sensor, me está indicando ya lo que es. O sea, me está diciendo, me está definiendo cosas. Y la definición de cosas, esa es la razón de ser del marco teórico. En el marco teórico está toda la teoría, donde le dice, esta tarjeta es esto y tiene estas características. Esto de aquí es esto y hace esto de acá. Toda esa información es la que le corresponde al marco teórico. En la propuesta solamente es proponer qué usted va a utilizar, justificando el por qué selecciona eso. O sea, nada tiene que ser a la gratis, nada tiene que ser de imprevisto. No, utilicé esto porque porque lo tenía. No, utilicé esto porque este driver maneja motores de tal potencia y son los motores que se necesitan para este robot. Por poner un ejemplo. Ya, aquí nada más para hacerles un paréntesis. Creo que el ejemplo que les voy a decir sí amerita. ¿Dónde está esto? Déjenme ver. Documentos, no. Ya, el cadecimo se han de haber utilizado, ¿no es cierto? Ya. Para que se entienda, el marco teórico es todas las opciones que ustedes tienen aquí, en la parte superior, ¿sí? En la parte lateral, todo lo que está ahí es el marco teórico. O sea, todo lo que ustedes pueden utilizar para hacer su proyecto, ¿sí? Obviamente tiene que estar, todo lo de aquí está relacionado para lo que van a hacer. Por ejemplo, aquí no creo que haya, yo que sé, algo de que no tiene que ver con esto de aquí. Emojis, por ejemplo. Aquí no veo nada que sea emojis. ¿Por qué? Porque no es lo que vamos a hacer. No es un mensaje de texto de WhatsApp. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer son circuitos, a simular circuitos eléctricos, circuitos de control. ¿Sí?
o programación ladder, es lo que voy a simular acá. Entonces, el marco teórico tiene que ser afín a lo que yo voy a hacer, sí. Por eso es que por aquí, por ningún lado, yo voy a ver un icono de emoticones, ¿ya? Pero sí voy a encontrar acá el de selección, y cada una de ellas, si se dan cuenta, que tiene un nombre. Y si es que yo le doy en información, si yo le doy en ayuda, yo voy a tener la información. ¿Qué es esto? Ah, ya, conectores, interruptores. Conectores, interruptores son todos los elementos. Me puede dar qué es cada una de estas. Si se dan cuenta, es marco teórico. Marco teórico es todo lo que yo puedo utilizar, ¿sí?, para hacer mi proyecto. ¿Ya? Entonces digamos que mi proyecto es una programación ladder. Entonces yo, para la programación ladder, yo voy a necesitar las líneas, ¿no es cierto? Las líneas de inicio y fin de mi programación. Entonces utilizo a manera de fuente, utilizo la línea, ¿ya? Y ya tengo. Si se dan cuenta, esta va a ser mi propuesta, ¿sí? Entonces, y mi propuesta para la programación, para la automatización de las luces, mi propuesta para la automatización de las luces es esta programación ladder que estoy mostrando. Pero para esta programación, ¿de qué me sirvo? De todo lo que está aquí arriba. ¿Y qué es lo que está aquí arriba? El marco teórico. Por eso es que todo lo que yo ocupe tiene que estar en el marco teórico. Aquí, por ejemplo, voy a poner un contacto normalmente abierto. Ya. Voy a poner una bobina. Ya. Y voy a terminar uniéndole el esquema. Ya, por poner un ejemplo. Y voy a ponerle un pulsador con retención. Ya. Y le voy a poner, yo que sé, Q. A este le voy a poner también Q. Y a este le voy a poner O. Ya. Y le mando a simular. Y presiono, se prende, quito y se apaga. Presiono, se prende, quito y se apaga. ¿A qué viene esta analogía? ¿Sí? Todo lo que yo construí aquí adentro, esta programación pequeñita que acabo de hacer, ¿sí?, eso es lo que yo me propuse para prender y apagar la luz de mi cuarto, o prender y apagar el motor, un motor X cualquiera, ¿sí? Cualquier otra persona pudo haberse propuesto otra cosa. En vez del pulsador, yo que sé, un sensor de nivel. En vez de un motor, yo que sé, una bomba. Ya, cualquier otra cosa, ¿sí? Pero es la propuesta suya, es su propuesta. ¿Y qué utiliza para hacer realidad su propuesta? Todo lo del abanico que estuvo acá arriba, todas las opciones que le da. ¿Quién le da las opciones? El marco teórico. Por eso es que yo siempre le he dicho desde un inicio, no puedo poner en la propuesta algo que no exista en el marco teórico. Por ejemplo, aquí, ¿cómo me invento yo un emoji? No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo inventarme aquí un emoji? Porque no le tengo en el marco teórico. Entonces no puede aparecer aquí de a gratis un emoji. No le puedo hacer. O sea, yo qué sé, hacer esto. Ya, esto aquí no lo puedo hacer porque esta opción no está en el marco teórico. Entonces no puedo hacer aparecer. Esto de aquí no puedo hacer aparecer gratis. Esto primero tuvo que estar en el marco teórico y de ahí cogerle para proponer utilizar. Ya, no sé si con esta breve pausa, esta analogía, estamos un poco más claros entre lo que es marco teórico y propuesta tecnológica. Sí, ingeniero, estamos claros. Ya, entonces, conclusiones. En esta parte del módulo driver, por ejemplo, no tengo nada en el marco teórico. Entonces aquí seleccioné sin tenerle en el marco teórico. Primero tiene que estar en el marco teórico. Y acá vuelvo y repito, acá tiene que justificar. Ah, ya, aquí está bien. Pueden ponerle módulos compatibles con la marca Arduino Nano. Para estructurar el robot se propone utilizar módulos compatibles con la placa Arduino Nano acordes con las funciones requeridas. Ahora, yo me voy más atrás. Aquí todavía usted no dice cuáles son. Sin embargo, usted ya tiene un esquema en el que puso todos los componentes de su robot.
Entonces, por ejemplo, aquí el módulo NRF24L de aquí es una tarjeta, ¿no es cierto? Compatible con, compatible con, se me fue, con el Arduino. ¿Cuál otro? El de acá, el módulo NRF24 es el mismo, creo. También es tarjeta compatible. Aquí está el Arduino Nano. Están los motores. ¿Y dónde está el driver? El módulo driver que me están poniendo ahí abajo. Aquí no le veo. Eso es lo que la semana anterior me decían, que no utilizaban módulo driver porque se conectaba directamente a la Nano. ¿Se acuerdan? Ingeniero, usted me dijo que los gráficos son una referencia a lo que vamos a utilizar, no exactamente tiene que ser igual a lo que vamos a hacer. Usted me dijo eso la otra reunión. Sí. No, pero aquí estoy hablando de este módulo. Este módulo driver, el TB6612FNG. Y ya, pongámosle a un lado la gráfica. Solamente voy al módulo. Usted está proponiendo utilizar este módulo. Pero la semana anterior me dijeron que no utilizaban módulos driver, se conectaban directamente a la tarjeta Nano. Esa partecita es la que no le entiendo. Error mío. Sí, lo que pasa es que lo conocía, pensaba que no era un módulo, pensaba que era puente H, pero sí es un módulo también que integra. Yo lo conozco, pero no puente H. Es un módulo driver. Este fue mi error. Ya, ahí sí, porque sí me acuerdo yo que les pregunté justo cuando hablábamos del esquema. Yo les dije, acá va a estar el Arduino, del Arduino sale el driver, del driver va al motor, y ustedes me dijeron, no, ese driver no va, el motor se conecta directamente al Arduino. Le dije, bueno, entonces en ese caso no iría, pero como ahora vuelvo a ver que le colocan módulo driver, entonces ahí me llamó la atención. Y me llama la atención porque acá debería estar ese módulo driver. Y aquí en el esquema... Dígame. Usted me dijo que los gráficos es lo que vamos a hacer, no tiene que ser exacto. No le estoy escuchando bien, no sé si tiene problemas con el micrófono. Ábrele un poquito más fuerte. Medio borroso le escucho, o sea, sí le escucho, pero no le escucho tan claro. Ingeniero, ¿me escucha? Claro. Sí, ahí sí le escucho, dígame. Usted me dijo que los gráficos deben hacer una referencia a lo que vamos a utilizar, no exacto. Entonces, si yo le pongo detallado, no va a ser algo exacto, porque recién estamos en la propuesta. Claro. No, sí, lo que pasa es que lo que les dije es todo lo que esté aquí en el esquema es lo que a continuación vamos a ir hablando de uno en uno. ¿Se acuerda? Déjenme ver solamente para ver que no estemos diciendo cosas que no eran. ¿Dónde está? Es que eso yo lo marco con el marcador. Eso lo podemos ver en el video. No creo que lo veamos aquí en el documento de la semana anterior. Perdón un ratito. Ya, Ingo, pero está bien, ya no. Sigamos más. Para que no pierda. O de no, lo que podemos hacer es... No creo que esté aquí. Ya me bajé todo.
Eso estaba en la explicación en el video que yo les suelo hacer. Pero lo que les decía la semana anterior es, cada una de estas partes que usted menciona son las que a continuación son mencionadas. O sea, aquí como 3.3.1, placa de desarrollo Arduino, esa es la que debe aparecer acá. Placa de desarrollo Arduino, creo que era el 11. Entonces, placa de control dice aquí, placa de desarrollo. Eso es lo que yo les había indicado en la semana anterior. Entonces, solamente por eso era. Aquí está placa de desarrollo Arduino, aquí tenemos el módulo driver, pero ustedes le están poniendo todos en módulos compatibles con la placa Arduino. Entonces aquí deberíamos hablar de un 3.3.2.1. ¿Sí? 3.3.2.1. Sí. Y el nombre que tenía aquí en su esquema, ¿cómo le tenía aquí? Ah, ese módulo driver no está, ¿no es cierto? Entonces este que le falta poner en el esquema, módulo driver. Módulo driver nada más. Ya, usted acá indica que se propone el módulo. A ver. Este módulo sería. Este módulo permite controlar el sentido de giro y velocidad mediante señales TTL. Sí. Este módulo permite controlar el sentido de giro y velocidad del robot mediante señales TTL, coma. Y para este proyecto se propone utilizar el driver TB6612 FNG, porque, y aquí vienen, aquí son solamente las justificaciones del por qué ese y no el TB6624, por ejemplo. Y listo, y eso nada más pueden poner por cada uno. ¿Por qué? Porque así debe aparecer acá, módulo driver. ¿Sí? Entonces este le voy a poner así con amarillo para que le tengan como referencia. ¿Ya? Y en este por qué ahí tienen que justificar. Ese es el fuerte de este capítulo, justificar el por qué seleccionaron ese módulo. Allá porque funciona con, se acopla a la tarjeta Arduino Nano, porque maneja motores de tanta potencia y los motores a ser utilizados en este proyecto están dentro de ese rango. Permite los movimientos de, yo que sé, hacia el frente, hacia atrás, izquierda y derecha. Todos los argumentos que ustedes pueden poner justificando por qué ese y por qué no el TB6624FNG. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Decir cuál van a utilizar, cuál proponen utilizar y por qué. Solamente en eso se basa este capítulo, ¿sí? Entonces acá sería el módulo joystick. Este sería el 3. ¿Cuál íbamos? 3.3.2.2. 3.3.2.2 módulo joystick. El XY entiendo que es el modelo. Entonces aquí podemos poner, para indicar la dirección del robot se propone utilizar el módulo de joystick. El módulo no sería D sino joystick XY, que se puede observar en la figura 30. Puesto que permite, y aquí viene el justificativo, permite. ¿Y qué es lo que permite? O sea, ¿qué es lo de diferente que tiene este módulo joystick de los otros?
Ya, entonces este sería el otro módulo. Ya, entonces está el driver, está el joystick. ¿Cuál es el otro módulo? El de aquí. Y vamos con 3.3.2.3, ¿no es cierto? Este sería módulo. ¿Este es el transmisor o el receptor? Creo que es la misma, vamos a utilizar dos módulos, solo que uno se le adapta, bueno, pues una antena externa, pero Ah, los dos son los mismos, la misma ya, característica. ya. Ok, entonces módulo de Todo es comunicación, pongamos. Módulo de comunicación RF, eso sí es. Eso sí es verdad. Es un módulo de comunicación RF. eh, Sí, ¿no es cierto? De manera genérica puede ser llamado así. Ya, entonces podemos ponerle. sí, sí, Ya, entonces, para la comunicación inalámbrica que hará posible el control del desplazamiento del robot a distancia, se propone utilizar el módulo NRF y el módulo exacto, amplificador de potencia, amplificador de bajo ruido. Esto debido a que vienen condiciones particulares requeridas en el funcionamiento de acuerdo a este proyecto, que además de alcance son de tamaño reducido, bajo peso, bajo consumo de energía y una sencilla conexión a Arduino Nano, ¿no? sí, Ya. Entonces usted dice que la única diferencia con el transmisor, entonces puede ponerle para el transmisor se utiliza el módulo que se observa en la figura. Ah, no, este dice con una antena este es el integrada. receptor. Este es el receptor. Sí, 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 sí. Sí, Para el receptor entonces se utiliza el módulo que se observa. Utiliza esto, permite que la versión sea más compacta, el alcance del módulo es y todo chévere. Ya. Entonces acá sería para el transmisor. Para el transmisor no se utiliza, se propone sería. Se propone, estamos en propuesta. pero, Usted coloca la claro, palabra utiliza en la implementación. Ah, ya, para implementar esto utilicé el cautín, utilicé conectores, utilicé el cable, utilicé. Esa palabrita utilizar la tiene que usar en la implementación, pero aquí estamos en propuesta, entonces aquí todo es se propone, ¿no? lo que pasa es que yo cuando hablo en general, en la parte de arriba puse, proponemos los siguientes módulos compatibles, hablé en general, ya, por eso no se me queda la palabra proponer en cada uno, Ah, más arriba. no, no, pero aquí sí vale, ¿no? Antes, Porque usted propone esta porque tiene la antena integrada. Sí, y la propone como receptor. ya, Y acá le propone esta otra sí, en la que usted puede conectarle una antena externa. Entonces, sí está bien, sí está bien también aquí que coloque el propone, porque usted podría también proponer el receptor con una antena externa, ¿no es cierto? Y puede también ser receptor. claro, Pero no le conviene porque el robot le saldría demasiado grande y no entraría en el tubo, va a tener problema. Entonces sí se da cuenta que sigue siendo propuesta. Pese a que ya le haya generalizado acá, pero también al no ser único, entonces también usted está proponiendo. ¿Sí? Ya, esta parte me parece bien. Eso estamos bien, para el transmisor, ¿no es cierto? Ya, y estamos hablando de la comunicación. Esas serían las únicas tarjetas adicionales, ¿no es cierto? Ya, ahí estaríamos bien. sí. A ver, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor, para continuar.
Ya, esta parte de los motores está bien. Locomoción por orugas. Para la tracción del robot se propone utilizar el sistema de locomoción mediante orugas similar a que se muestra en la figura 34, debido a que las tuberías pueden estar completamente lisas y al ser de PVC la gran mayoría de ellas se necesita de un buen agarre para el desplazamiento del robot, el mismo que ofrece la locomoción mediante orugas respecto a otras opciones ya mencionadas como se indica en la tabla 4 del marco teórico. Baterías para alimentación del Arduino Nano, el módulo joystick, el módulo con antena, dispositivos integrados en el control a distancia del robot. Se propone utilizar la batería de litio de 1500 amperios hora y para la alimentación de los componentes que integran el robot, como son el Arduino Nano, módulo NRF, módulo Puente H y motores, se propone utilizar la batería LiPo de 3000 mAh similares a la mostrada en la figura 35. Debido a que permitirán una autonomía de funcionamiento del robot de 2 horas. Además son livianas y de dimensiones pequeñas, por lo que se acoplan perfectamente dentro de la estructura del robot y del control a distancia.
Ok. La parte de... Ya estaba revisando, ¿no? La parte de los motores está bien. Locomoción por orugas también. Baterías. Sí, ya veo que le ha identificado, ¿no? La alimentación del Arduino Nano, el módulo joystick y el módulo... Aquí sería de comunicación... y módulo de comunicación... Módulo transmisor de comunicación le pondría yo. Ya sabemos que el transmisor es el que tiene antena y todo lo demás. Módulo transmisor de comunicación. ¿Tiene el emisor o el transmisor también? No, es que aquí solamente es para la batería y usted aquí es el transmisor, ¿no? Usted dice para la alimentación del Arduino Nano, el módulo joystick y el módulo transmisor de comunicación, dispositivos integrados en el control a distancia del robot. Aquí otra pregunta, ya me volvieron a marear. Estamos hablando del control, del mando que tienen en las manos, ¿no es cierto? Y la otra vez me dijeron, porque yo entendía, en un inicio entendí que ahí había un Arduino Nano y en el robot también había un Arduino Nano. Y me dijeron, no, en el robot el Arduino Nano era el mismo. O sea, en realidad en su proyecto van a haber dos Arduinos Nanos, uno en el mando y otro en el robot. ¿Es así? Sí. Así es, ¿no es cierto? Van a haber dos Arduinos Nanos en total en su trabajo, ¿no es cierto? Ya. Como van a haber dos Arduinos, entonces acá cuando ustedes hablen de la tarjeta, el primer punto, cuando ustedes hablen aquí de la placa de desarrollo, tienen que justamente aclarar ese hecho, ¿no? Que se utilizará para el robot, se utilizará el Arduino Nano por tamaño, por todo. Para el otro puede ser el Nano, puede ser el 1, puede ser cualquier otro, o tiene que ser compatible, no sé, pero ese sería el argumento. Pero tienen que hablar de que son dos. Aquí, por ejemplo, no hablan de que son dos. Sí, solamente hablan de que se propone utilizar para este proyecto es la placa, cambiémosle de una vez, la placa de desarrollo Arduino que se ha propuesto utilizar para mantener el resto. La placa de desarrollo Arduino que se ha propuesto utilizar, borremos esto, para este proyecto es la placa Arduino Nano porque ofrece diversas características convenientes para este proyecto, principalmente el de tamaño y funcionalidad respecto a los otros circuitos. Ya de este aportar la razón la elección más adecuada para implementar el robot, nomás indica. Pero no dicen también para implementar el joystick. Entonces, para implementar el robot y el... ¿Cómo es? Joystick. ¿Cómo es escrito? Así está bien. Joystick. Ya, entonces ahora sí entiendo que hay dos. Entonces aquí no sé si estaba puesto en el joystick Arduino Nano y en el robot Arduino Nano. Ya, aquí en la descripción está bien. Aquí ya le han puesto en el número 4 y en el número 2. Ya, Arduino Nano y Arduino Nano. Perfecto. Ya, pero aquí en el texto no estaba. Sí, entonces deben cuidarse bastante de eso, de que sea coherente. Lo que digo en una parte, que sea coherente con lo que se dice en otra parte y que sea coherente con lo que está en otra parte más allá. Sí, todo debe ser armonizado, todo debe ser congruente, sí, entre las partes. ¿En dónde estábamos? Allá. Baterías, entonces, para la alimentación del Arduino Nano, el módulo joystick y el módulo transmisor de comunicación, dispositivos integrados en el control a distancia del robot, se propone utilizar una batería de 1500. Y para la alimentación de los componentes que integran el robot, como son Arduino Nano, módulo, aquí sería módulo
receptor de comunicación, módulo, no le pongamos puente H, pongámosle módulo manejador de motor o driver, como ustedes quieran, pero es preferible no utilizar palabras en inglés, ¿no? De preferencia todo el texto tiene que ser escrito en español. Sí. Módulo receptor de comunicación, módulo manejador de motor y motores. Se propone utilizar la batería LiPo de 3000 mAh, similares a la mostrada en la figura 35, debido a que permitirá una autonomía de funcionamiento del robot de 2 horas. Debido a que permitirá una autonomía de funcionamiento de 2 horas. Aquí sería un punto seguido. ¿Por qué? Porque ya... A ver, esto forma parte de la redacción, ¿no? ¿Cuándo pongo coma? ¿Cuándo pongo un punto seguido? Si es que yo ya terminé mi idea, ¿sí? Y va una idea de la mano, va con punto seguido. Si va una idea ya diferente, va con punto aparte. Sí, esa es la manera de redacción. Aquí de lo que veo, el momento que usted pone, aquí está justificando, ¿no? Debido a que permitirán una autonomía de funcionamiento del robot de 2 horas. O sea, como que ya terminé. Ese debido a que ya es la conclusión de mi idea. O sea, ya terminé mi idea. ¿Que inicia dónde? Dice, se propone utilizar la batería LiPo de 3000. Aquí inició la idea y acá termina. Debido a que permitirán una autonomía de funcionamiento del robot de 2 horas. Ya. Este de aquí son livianas y de dimensiones pequeñas. Si bien es cierto es ligado, pero aquí es donde ya aplicaría un punto seguido. ¿Sí? Además, coma. Son livianas y de dimensión. Entonces aquí aplica un punto seguido. ¿Sí? Les voy a poner en amarillo para que se acuerden. Y donde ustedes vean, ojo, vuelvo y repito. Aquí se está observando una cosa. Tienen que leerse el documento y ver en qué otra parte que no hayamos revisado, pero en qué otra parte se repite algo parecido y le corrigen de la misma manera. ¿Sí? Eso es tutoría, es una guía. Encontramos un modelo, pero la tarea de ustedes es revisarse todo el documento y ver qué otros observaciones similares hay y hacemos la misma corrección. No solamente el de ahorita que acabamos de corregir, sino revisar en el resto del documento donde más hay la misma observación. ¿Ya? Dice, entonces, punto seguido. Además son livianas y de dimensiones pequeñas, por lo cual se acoplan perfectamente dentro de la estructura del robot y del control a distancia. Las características de esta, para no repetir, igual que los capítulos, los párrafos anteriores, las características específicas, pongamos, específicas de estas se muestra en la tabla 5 del marco teórico. Para cambiar, en todos los están terminando de la misma manera. Eso traten de ver si alguna cosita le cambia. Miren, y a miércoles, como se indica en la tabla 4 del marco teórico, todas terminan de la misma manera. Tratemos de verle algo para decir lo mismo, pero que no sea tan repetitivo, que no se vea tan repetitivo, ¿sí? Entonces acá las características específicas, porque aquí estamos dando características, ¿sí? Estamos diciendo que es de 3000 mAh, estamos mostrando la figura, estamos diciendo que van a tener una autonomía de 2 horas, son características, sí, pero las específicas, si quiere ver más características específicas, vayan a la tabla 5 del marco teórico. Ya, eso es lo que le está diciendo al lector. Listo. Cámara de video, tipo de control y comunicación. Ya, me parece bien que le hayan puesto en una sola porque todo esto está dentro de un mismo aparato. Ahora, lo que sí deberíamos corroborar es que este tipo de cámara en la que se tiene el control y la comunicación integrado, que serían las inalámbricas, estén en el marco teórico, ¿sí?
Porque si no están, nos estaríamos recién inventando y eso ya sabemos, ¿no es cierto? No podemos inventarnos nada ahorita. Para la captación de video, se propone para la captación del video. Ya, bueno. Aquí, ¿por qué tengo duda en esta palabrita captación? Porque acuérdense de sus objetivos, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Es monitorear el interior de la tubería para detectar fallos, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, lo que intentamos con una cámara es el monitoreo. Entonces, ahí cambiaría la palabrita captación por monitoreo. Para el monitoreo del video, ¿sí? Podría ser, siendo más consecuente con los objetivos que queremos. Pero ya no es tan estricto como quien dice. Ya, pongámoslo así. Para la captación de video se propone utilizar una mini cámara tipo espía, la misma que cuenta con características necesarias para este proyecto, como son comunicación Wi-Fi, tamaño reducido, bajo consumo de energía, ranura para tarjeta micro SD, buena resolución y las prestaciones del software de control que permite la operación remota, tomar capturas, así como la posibilidad de grabar video en tiempo real con audio incluido. Hasta ahí terminó mi idea, ¿sí? El mismo caso del punto aparte, miren. Ahí acabó mi idea, aquí empieza otra idea. Las características más específicas se muestran en la tabla 6 y 7 del marco teórico. ¿Sí? Aquí también termina la idea y puede ser también un punto seguido. Nadie limita eso, ¿no? Si yo ya terminé mi idea, la idea termina en punto. ¿Ya? Entonces miren, es el mismo caso. Ahorita hemos ya encontrado 3 casos de punto aparte. Utilización del punto seguido en la redacción. ¿Ya? Lo que significa que en el todito de su libro debe haber más observaciones. Así que revisarán todas las observaciones que tengan en función de eso. ¿Ya? Listo. A ver. Vamos viendo comunicación. Aquí no me está hablando de la energía. Aquí tiene que poner que cuenta con su propia batería. ¿Sí? Porque de no quede en el aire. Porque arriba habló de la batería. Y justo atrás está la batería. La batería alimenta, y usted está poniendo clarito, al control, al robot. Pero en ningún lado estaba la cámara. Y acá en la cámara usted especifica todo menos que tiene batería. Entonces ahí como que queda en el aire y la batería funciona. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Entonces ahí una observación, ¿no? Póngale la batería. Ok. Y lo que sería importante, si yo garantizo con las otras baterías un funcionamiento de 2 horas, es lógico pensar que la batería propia que tiene la cámara va a brindarme la misma prestación o mayor, ¿sí o no? Porque de qué me sirve que mi robot tenga una autonomía de 2 horas y la cámara solamente me aguante 1 hora de duración de la cámara. No me serviría el robot. O sea, mejor dicho, me serviría el robot solamente por 1 hora, no por las 2 que estoy poniendo acá. Entonces aquí, punto importante, anotaránle por algún lado, ¿no? Le falta la batería, el dato de la batería, y le falta el dato de la duración de la batería. Ya, que le veo interesante. Ya, esta es la camarita. Ya, antes de eso, en el tabla 6 y 7, vámonos a la tabla 6 y 7 del marco teórico. Ya, de manera general usted habla de cámaras de video, tipos de cámara de video, clasificación de cámaras,
Y aquí está la mini cámara espía, ¿no? Figura 28, ya. Aquí la observación, ¿no? Aquí la observación es que las tablas tienen que estar mencionadas en número. Eso ya les dije también la semana anterior, ¿no es cierto? Con las cámaras mostradas en la en la en la tabla 6 y tabla 7, ¿sí? Hay que referirse a las tablas. No hay que poner como se muestra en la siguiente tabla, no. Hay que nombrar a la tabla. Ya. Eso también yo les dije, creo que hace unas 3 tutorías. Y que revisen en todo el documento. Sí, que esté referenciado. Tablas y figuras tienen que estar nombradas. Características de la cámara IP. IP oculta. Estas son características solamente de esta cámara, ¿no es cierto? No es en general de todas. Sí, mini cámara IP, dice Wi-Fi. Características de almacenamiento. Aquí dice capacidad de la batería 200 mAh, depende del uso de 1 a 6 horas. Ojo, ese datito tendránlo presente, verán, va de 1 a 6 horas dependiendo del uso. Se supone que usted le empieza a, desde el inicio de su prueba, usted ya tiene la cámara prendida, desde antes de ingresar al tubo usted ya le tiene. ¿Por qué? Porque tiene que hacer pruebas, ¿no? De la cámara que esté funcionando y todo eso. Y más que nada porque desde la entrada usted tiene que ir viendo cómo va el avance del robot. Lo que significa es que la cámara siempre va a estar funcionando. La cámara siempre va a estar grabando. Sí, o sea, la cámara va a estar en completa utilización. Y aquí lo que le dice es que va entre 1 y 6 horas dependiendo del uso. Tendrán presente esa partecita. Detección de movimiento. Tipos de comunicaciones de cámaras. Procesamiento de imagen. Ya. Carcasa o chasis, ¿cómo mismo le van a llamar? Carcasa le vamos a llamar porque nos dimos cuenta que el chasis sonaba como que estamos creando un robot, como que no es un carro, por eso le cambiamos a carcasa. Ya porque, bueno, vamos viéndole. En realidad en un carro tiene chasis y carcasa, ¿no? Sino que no se llama carcasa, sino carrocería. En sí el carro tiene el chasis, que serían los fierros que soportan las ruedas, la suspensión, el motor, ¿no es cierto? Y toda la transmisión, todo lo demás. Eso es el chasis. O sea, el esqueleto que soporta todo, eso es chasis. Y la carrocería es la lata que vemos por fuera, ¿no? Lo que le cubre, o lo que aquí ustedes llamarían carcasa del robot. Entonces, esa es la diferencia entre chasis y carcasa o carrocería. El robot de ustedes, o estructura también podrían ponerle, estructura base del robot. Yo les aconsejaría por esos nombres, ¿no? Estructura base del robot, chasis del robot, pero carcasa como que solamente es lo de afuera. ¿Y en qué están sujetadas las ruedas, por ejemplo?
en dónde está apoyada la batería, en dónde está apoyado o soportado la cámara. Entonces, como que no le guarda mucha relación esto de carcasa. Les dejo ahí en amarillo para que lo piensen. Para la elaboración de la carcasa del robot y del control a distancia, se propone realizarlo por medio de impresión 3D utilizando ácido poliláctico, PLA. ¿Qué es eso? Esto es lo que hace la impresión. Láctico. Ese es el plástico, el polímero con el que... Ya. Se ha considerado este material debido a sus propiedades mecánicas y protección ante fluido, especialmente el agua. Las mismas que se consideraron con el fin de que el robot pueda trabajar en tuberías de diámetro mayor a 200 milímetros. El chasis, miren, acá ya le ponen el chasis. Será similar al de la figura 37. O en todo caso, el de la derecha no es donde están las ruedas y la tarjeta RIN y todo lo demás. Y el de acá es como una tapita, el de la izquierda. Si es que es así, el de la izquierda pueden ponerle carcasa y el de la derecha pueden ponerle estructura o chasis para diferenciarlo, ¿sí? Yo sé que aquí en la tapa es tapa, como cualquier cosa, es lo que va encima y nada más. Pero en cambio, si yo le pongo acá chasis, yo sé que aquí es donde va a ir montado el resto de cosas. Entonces pueden ponerle, si quieren tenerle los dos nombres, ¿no? El del lado izquierdo carcasa o tapa, como ustedes quieren ponerlo. Y el otro lado sería base, estructura o chasis, cualquiera de las dos. Pero sí está de que se definan por un nombre más acorde a la realidad. Ya, será similar al de la figura 37. Los planos de construcción con medidas y demás características se encuentran anexados. Está hablando en plural, ¿no? Entonces debería ser anexados, también en plural. A este documento. Entonces, para no repetir, anexados, anexos, se encuentran adjuntos. Adjuntos a este documento en el anexo D. Quedaría mejor, ¿no? Los planos de construcción con medidas y demás características se encuentran adjuntos a este documento en el anexo D. Ya. Pero falta que ustedes indiquen la propuesta de justamente las medidas, de justamente la forma, la construcción, todo. Sí, porque esa tiene que ser propuesta. Ya, entiendo que, yo que sé, ¿de cuánto es la tapa? De, ¿qué será? De unos 3 por unos 4 centímetros, no sé de qué tamaño son. Digamos que es de 3 por 4 centímetros. Esa es la propuesta de ustedes, pero alguien puede decir, no, yo voy a hacer de 4 y de 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la propuesta? O sea, ¿por qué nacieron esos valores? Y eso debe estar, verán que está en el capítulo de propuesta tecnológica. Entonces tienen que decir por qué de las medidas. ¿Sí? Trataron de hacer lo más compacto posible. Ese fue su criterio para las dimensiones, que todo esté compactado. No sé si ustedes han visto, no, esto sí deben saber. Para hacer una tarjeta, una baquelita, ¿no es cierto? Ustedes hacen un circuito. ¿Ya? Ustedes hacen un circuito y el circuito electrónico. Y ahora ya hay programas, pero antes que no habían los programas, a uno mismo le tocaba ir acomodando los elementos para que las pistas no se crucen por la parte de atrás, para que no salga una tarjeta monstruosa ni nada de eso. ¿Ya? Eso le tocaba a uno mismo hacer, a mano. Entonces, ¿cuál era el criterio? Reducir el tamaño y evitándonos los cruces de las pistas. Ese era el objetivo. Y con eso lograr el mejor tamaño. Yo me acuerdo
En la tarjeta que yo hice para mi trabajo de tesis, estamos hablando del año 2000, en 1999-2000. Para una tarjeta que era de acondicionamiento de señales, me salió, sin mentirles, sería unos 20 centímetros por unos 10 centímetros. Una tarjeta de acondicionamiento de señales, nada más, creo que eran 10 señales que había que acondicionar. Y un compañero que hizo una tesis en Alemania, hizo una tarjeta de almacenamiento de información. Solamente hagan referencia el año 1999-2000. Ustedes, para este momento, es común si yo les digo tarjeta SD, ¿no es cierto? Y la micro SD. La SD es la más grande. La tarjeta SD. Pero en el 99 aquí ni siquiera existía. Aquí todavía se manejaban los disquetes de sus grandotes. Los CDs recién estaban de moda, para que tengan una idea. Pero en Alemania, el compañero mío, que era de la universidad, pero fue allá a hacer su tema de tesis, hizo una tarjeta, era del tamaño de una moneda de 50 centavos, era 2000, por eso ya utilizábamos las monedas americanas. En el tamaño de esa moneda de 50 centavos, él hizo toda la tarjeta de grabación, de adquisición de datos, ¿sí? Para grabación en tarjeta SD. Y nos mostró, yo le tuve en la mano y yo no sabía cómo hacían tanta cosa en tan poquito espacio. Y a mí me tocó hacer una de 20 centímetros por 10 centímetros solamente para condicionar 10 señales. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la tecnología, dependiendo de lo que quieran hacer, tiene un lineamiento, ¿no? El caso de ustedes, ¿por qué proponen que sea de 4 centímetros por 6 centímetros? Ah, porque es la medida más óptima que tenemos pegando todos los elementos. Ustedes pueden decir, no, para que no haya recalentamiento, se me ocurre, ¿no? Para que no haya recalentamiento, dejamos entre elemento y elemento una distancia de medio centímetro, ¿sí? Y con ese criterio, el espacio mínimo que logramos es de 6 por 10. Pero tiene que haber un porqué de las medidas, ¿sí? Tampoco quiero que vayan y que saquen, ¿no? Es que la circulación del aire, no, tampoco quiero trabajo. Pero sí una idea general. ¿Por qué? Porque todo debe tener una razón. Nada se hace así mágicamente. ¿Ya? De pronto porque ya el driver, la tarjeta o el chasis ya viene, o ya existe un chasis para las tarjetas de Arduino, pero nosotros no compramos, sino que la hicimos en base a esa tarjeta, y esa tarjeta tiene esas dimensiones. ¿Sí? Cualquier cosa ustedes pueden poner, la realidad, lo que realmente hicieron, pero hay que decir el por qué. Aquí en todo lo que yo le leo, nadie me dice el por qué. Me están diciendo que van a hacer ¿dónde estaba? Se hacen planos de construcción con medidas, pero no me están indicando cuál es el criterio para determinar las medidas. ¿Sí? Entonces aquí les voy a poner una nota con medidas y demás características que se encuentran junto. Ya, aquí. El criterio, pongámosle, el criterio manejado para el dimensionamiento del chasis y su carcasa es el de mínimo espacio entre las partes y puntos suspensivos. Lo que ustedes hayan considerado como, ahí solamente les doy un criterio, no les doy una parcita. Ustedes veanle si le acogen ese criterio o si complementan ese criterio con otras cosas. Como les digo, criterio puede ser, no, la tapa le dejamos porque existe calentamiento, yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Existe calentamiento, entonces le dejamos no tan pegadito, le dejamos con
con un techo entre los elementos y la tapa le dejamos 1 centímetro o 2 centímetros. ¿Para qué? Para que no, para que circule o recircule interiormente el calor. Pero debe haber un criterio, o sea, no tiene que salir mágicamente las cosas. ¿Sí? Entonces eso les dejo como inquietud y como algo faltante aquí, ¿no? Es lo que me falta saber. Los planos de construcción con medidas, déjeme ver el plano de construcción, eran los últimos, ¿no es cierto? En específico es este de aquí. Escala, ya está con escala, en formato A4. Todos los planos son hechos en formato A3, ¿no? Eso es requerimiento del instituto. Todo plano es hecho en formato A3. Registro frontal. Y de perfil. Tolerancia más o menos 0.1, peso 51 gramos. Están bien los nombres de quienes hicieron, ¿no son sus nombres? A ver, dibujado por Proaño J y Pacho M, dicen. ¿Quiénes son ellos? El revisado, bueno, ahí pueden ponerle a la comisión, ¿no? Revisado por la comisión. Acuérdense que estos planos tienen que ser revisados por una comisión. Estos planos, cuando ustedes digan ya están los planos, tienen que dármelo a mí. Yo hago una solicitud a la comisión de dibujo creo que se llama, para que hagan la revisión. Sin el visto bueno de ellos, no pueden constar estos planos en el trabajo. ¿Ya? Entonces, estos datos de aquí todavía no van, ¿no? Y cuando ya tengan eso listo, me avisan para enviarles la revisión. O sea, aquí donde usted está diciendo, no va nada de los datos de nosotros, ¿no? El dibujante sí, pues. Dibujado sí, los nombres de ustedes, pero la revisión ya sería la comisión. Y la aprobación también es de la comisión. En tal caso, déjelo en blanco lo de revisión y aprobación, pero lo de dibujante, eso sí son sus datos, porque ustedes son los que dibujaron. Pero usted decía que acá fueron en A3. Sí, todo plano es en A3. Eso es para la impresión. Claro. Y esa hoja impresa va en el mismo documento, doblada, ¿no? Sí, pero aquí, te digo, aquí en el formato A4, ese formato A4, o sea, la hoja que estamos presentando ahí, que le estamos presentando ahí. Ya, pero eso la de observar la comisión, la de decir que el plano tiene que ser en A3. Sí, para la impresión tiene que ser A3. ¿Sí? Este de acá está bien, por ejemplo. Este de acá, el que está en A3. Ya. Ok. Listo, entonces ya esa parte está bien. A ver, están ángulos. Están espesores. No hay cortes, ¿no? No veo ningún corte. No. Ya, ok. Ay. Ay, ¿en dónde nos quedamos? Claro, claro. Más arriba, más arriba. Ya. Listo. Ahí. Ya. Para el software se propone que 3.3.7 software para la configuración y control del robot
Y ya. Esto del para el software, para el hardware. Ah, aquí están repitiendo lo mismo, dos veces, ¿no? Aquí dice para el hardware a utilizar. Para el hardware. Esto borremos. Para el hardware del robot se propone el siguiente esquema de implementación como se detalla en la figura 29. Ya, este sería para el hardware del robot. Aquí esto de acá ya no iría. Ahí ya hablan del esquema 331. Ya. Y acá sería para el software del robot. Se propone nomás. Borremos de esto. 3.3.7 software para la configuración y control del robot. El software que se propone para realizar la programación del robot es la IDE de Arduino que utiliza el lenguaje C++, el mismo que nos permite un desarrollo fácil y eficiente de sistemas de control sofisticados, los mismos que permiten el uso de dispositivos de captación y accionamiento que son compatibles con esa tecnología. Esta interfaz de desarrollo se muestra en la figura 38. Y yo creo que esto sí le mencionaron en el marco teórico, ¿no es cierto? Y las características específicas. Ya, esta interfaz de desarrollo se muestra en la figura 38 y las características específicas se las detalla en la tabla. Verán qué tabla es. Tabla XXX, pongámosle, del marco teórico. Deberá contar con una programación de transmisión. ¿Quién deberá contar con una programación de transmisión? El bosque. Ah, entonces se deberá contar con una programación de transmisión para el control a distancia del robot y una programación de recepción para para captar las órdenes desde el control que dará inicio al movimiento del robot. Ya. Ya. Software para la configuración y control de la cámara de video. Se deberá contar con una programación para captar órdenes al inicio al movimiento del robot. ¿Ustedes no tenían un diagrama de flujo?
No tenían un diagrama de flujo de esta programación que dicen aquí. Que dice, se deberá contar con una programación de transmisión para el control a distancia del robot y una programación de recepción para captar las órdenes desde el control que dará inicio al movimiento del robot. Aquí sería, coma, por tal razón se propone, ¿sí?, el diagrama de flujo mostrado en la figura. Ustedes verán qué número de figura es. ZZZ pongamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes ya saben qué es lo que quieren programar, ¿no es cierto? Y en la propuesta tienen que terminar con el diagrama de flujo. Ya la programación es implementación, pero el diagrama de flujo es propuesta. Había un diagrama de flujo de la programación. ¿En qué parte estaba ese? En la propuesta. No, ya viene implementación ya. Implementación está. No, entonces aquí hay que... Y están, vea, repitiendo las mismas tablas anteriores en implementación. Vea, todo lo de aquí estaba puesto arriba. Este capítulo no se ha revisado todavía, ¿no es cierto? Ya, este está enterito, el capítulo de implementación. Y veo que está repetido toda la información que ya vimos hace un rato. Ya, entonces eso nos toca trabajar. No debe estar repetido. Tiene que ser complementario los capítulos. Ya en la implementación ya tienen que describir cómo lo hicieron. Ya tienen los elementos, ya tienen la tarjeta Arduino Nano, 2 tarjetas de Arduino Nano, ya tienen el chasis, ya tienen la carcasa, ya tienen las tarjetas de comunicación, tienen el joystick, tienen las ruedas, tienen las orugas, tienen todo. Ahora sí, vamos a implementar. Y tienen que describir cómo fueron armando el robot, tanto en hardware como en software. En software, la programación en base al diagrama de flujo. Aquí les falta el diagrama de flujo. Sí, este de aquí les falta. Aunque yo vi por algún lado, pero ahora ya no lo veo. Aquí tiene que ir el diagrama de flujo. En implementación, lo que hacen es coger ese diagrama de flujo, coger este programa ahí de programación Arduino que dicen y hacer la programación en el Arduino. Eso ya es implementación. Ya. Software para la configuración y control de la cámara de video. Para el control de la cámara se propone utilizar el software propio incluido en la cámara que se propone. Ya, muy bien. Que permite captura de grabación. Ya, listo. ¿No tiene un nombre el software de la cámara? Y aquí tienen que incluir igual que acá, ¿no? La figura. Aquí dice, esta interfaz, exactamente. Porque siempre todo software tiene una interfaz. Entonces ahí les falta esa interfaz, ¿no? El interfaz del software sería aquí. Si se corta la comunicación, bueno, quedaríamos la revisión hasta ahí. Ya tienen información. Yo les subo el video y les envío por WhatsApp, ¿ya? El video y los archivos aquí corregidos. La interfaz del software se muestra en la figura www y aquí tienen que poner el interfaz. Esas cositas les faltan, ¿no? Colocar el diagrama de flujo, el interfaz del Arduino está, pero falta el interfaz de la cámara. Propuesta para implementar armado un robot explorador para la detección de fallos en el interior de las tuberías de la EAPA San Mateo. Propuesta para establecer las condiciones reales. Ya, para la implementación, aquí les sugiero que pongan igual hardware y software, ¿no? Dice, para la implementación del robot se propone que la carcasa sea realizada en impresión de 3D. No, eso ya hicieron arriba. Aquí dice propuesta para implementar el armado del robot. Entonces aquí, su propuesta yo me mantendría con lo que pusieron anteriormente. Dividir el robot en hardware y en software. El hardware en el robot, en el joystick. Y el software en la programación del Arduino, de los dos Arduinos.
Y la programación de... Ah, y son dos Arduinos, ¿no? Harán dos diagramas de flujo. Y la programación de lo que es las cámaras, aunque la cámara no va a haber ninguna programación, es solamente una, ¿qué sería? El monitoreo, el monitoreo de la imagen y el procesamiento de la señal. Entonces yo en eso me basaría para proponer la implementación. Hardware y software, el hardware, el robot y el joystick, el control y la programación. Esa sería la propuesta que hacen. Y la propuesta para establecer las condiciones reales de operación del robot serían las de reproducir ya la tubería, un caso similar al real, ¿no? Papi, no estaba de tote abajo. De tote una naranjita. De lo lato lo molieron, lo lato, una naranjita. Gracias. Ok, listo. Entonces terminamos hasta ahí con esta parte, ya no les queda mucho. La propuesta para establecer las condiciones está en función de reproducir, como les decía, una tubería, un caso real, con tubería y fallos detectados por la empresa de agua potable y que ustedes puedan hacer pruebas. Y la próxima ya empezaríamos con la revisión del capítulo 4 de la implementación. Ya no les queda mucho. Sí, este capítulo, si pueden ir revisando, está información repetida y no tiene que haber información repetida. Entonces pueden adelantar para la próxima semana ya ir acorde a lo que es el capítulo. La implementación, vuelvo y repito, se basaría en la misma propuesta: implementación de hardware, del robot, del joystick y la programación. Ya. Eso sería en la parte de implementación y de ahí pasaríamos a resultados y todo lo demás. Listo, eso sería entonces la revisión hasta el momento de su proyecto de titulación.